La aritmética tiene un papel en la poesía. Lo más obvio es el contar para crear, no sé cómo se dice, alejandrías o sonetos, ¿no? Un tipo de poesía, ¿no? La aritmética sí es obvia. Y con esto presente surge la idea de crear el grupo Oulipo, que es un taller de literatura potencial. Y Oulipo es la abreviación en francés de esto, del taller de literatura potencial. Y se creó en septiembre de 1960 en Normandía, Francia. Tuvo su primera reunión oficial en noviembre de ese año. Eran 10 miembros en esa primera reunión. Actualmente son 40, pero vivos 27, porque no importa si te mueres, sigues siendo miembro del grupo. Que no fundó el grupo junto con François no sé cómo se llama, Lyonnais, que no tuvo una influencia importante, dos o tres generaciones de escritores. Ambos, que no eran matemáticos aficionados. Los dos insistieron que en el grupo debía haber no solo escritores, así entraron al grupo algunos matemáticos. Ellos mencionan a varios. Había varios de teorías de gráficas, había algunos de teoría de números, pero al que yo conozco realmente y todavía está muy activo es Michel Audin. Yo estudié un libro de él de geometría simpléctica en el doctorado, y el cual trabaja en todo ese tipo, en geometría sintética, topología algebraica, historia de las matemáticas. No sé si él escribió una novela, de hecho, hay alguien de ellos que escribió una novela. Esto nos muestra que Olipo estaba muy inmerso en matemáticas, o sea, no eran escritores interesados en matemáticas, sino había matemáticos fuertes haciendo investigación que estaban interesados en esta problemática. Un poco como nosotros. Era como cambio de... No puedo cambiar de página. No sé cómo... Ah, ya entendí. Uno de sus principales principios es que matemáticas y literatura tienen profundas afinidades. Una de ellas no puede imaginarse sin la otra. Eso es eso también, bueno, es uno de sus principios, ¿no? Eso no quiere decir que en este artículo no se profundiza en cómo ellos argumentaban eso, o si no lo argumentaban, simplemente lo creían. En 1900, porque sí es una afirmación muy fuerte, ¿no? No sé si la literatura griega, uno podría pensar que no puede vivir sin las matemáticas griegas. Eso no me queda claro. O sea, no está claro, ¿no? Bueno, si alguien quiere interrumpir y tomar la palabra, lo puede hacer claro, ¿no? En 1964, que no describe los propósitos de Olipo en términos de alcances. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Entonces, proponer nuevas estructuras a escritos de naturaleza matemática o inventar procedimientos mecánicos o artificiales que contribuyan a la actividad literaria. Entonces, como veremos en algunos de los ejemplos que vienen, nuevas estructuras para escribir realmente, ¿no? Y que tengan su origen en matemáticas. Querían proponer, o sea, realmente aquí lo que están pensando es cómo la matemática puede influenciar directamente a la escritura, ¿no? De la literatura. Querían proponer estructuras, pero no obras terminadas, de ahí la palabra potencial en el nombre del grupo. La idea era proponer estructuras que ayudaran a escritores con bloqueo o brutalizados por los falsos profetas de genios sin la inspiración. Así uno de ellos bromeó diciendo el Instituto para las Prótesis Literarias. Como ejemplo, crearon su texto principal, 100.000 millones de poemas. Eso fue en 1961, lo creo que no, fue el que escribió. El soneto tiene 14 líneas, con dos estrofas de 4 líneas y dos de 3 líneas. Escribieron 10 sonetos. Se podía cambiar una línea
Bueno, podía ser intercambiada una línea por otra de otro soneto con el mismo, en el mismo número de línea o lo opuesto, como quieran, ¿no? Pero nada más con una de los otros, entre los 10 sonetos. Entonces, así, si cambiamos una línea, hay 10 posibilidades para la primera línea, ¿no? La original y las otras nuevas que tomas de los otros 9 sonetos. Pero si tomas la posibilidad de cambiar las dos primeras líneas, pues ya son 10 por 10, entonces son 100. Las de las tres primeras es 10 al cubo, 10 por 10 por 10. Y en total hay 10 a la 14, que son 100.000 millones de poemas, los cuales tomarían como 10 millones de siglos leerlos. Entonces, para ellos, este fue un súper hitazo, ¿no? Qué mejor estructura que esa, ¿no? O sea, hemos logrado crear una estructura que nos permite crear poemas, ¿no? Tantos que en la historia de la humanidad podrá acabar de leerlos. Dice todo esto ya rebasa todo lo escrito en la historia de la humanidad. Ahora, la pregunta ¿es realmente un texto literario o es tan solo un instrumento estético, un juguete? En realidad, el autor que no nos ofrece un texto que no es una colección de sonetos, pero un laboratorio de poesía, un experimento en la forma literaria ofreciendo luz sobre ciertas posibilidades inherentes a la literatura. El trabajo es animado por la atención a la forma y la naturaleza de esta forma es basada en matemáticas. Pone en juego la noción de literatura como combinatoria, un sistema de permutaciones. Esto estaba en ese momento estaba como muy de moda. Para él, esta obra fue muy difícil de elaborar y con sus propias palabras nos dice, había escrito 5 o 6 de los 10.000 millones de poemas y no quería continuar, de hecho no tenía la fuerza para continuar. Entre más avanzaba, más difícil era seguir de forma natural. O sea, sí se dan cuenta, no es que escribiera 10 sonetos arbitrarios, o sea, tenía que escribirlos de tal forma que al intercambiar quedara en concordancia con los anteriores, ¿no? Todas las permutaciones que buscaba, ¿no? El impacto del libro fue grande. Hay páginas web que crean un soneto personal y es un algoritmo que crea uno de los 100.000 millones de poemas que está en el libro. En palabras de que no, mis primeros libros fueron condicionados por la preocupación por el orden, más de un tipo de, no sabía cómo traducir esto, aritmemomaníaca, que de un tipo matemático. Diría que también por una cierta preocupación por la estructura. Hay un aspecto de juego en el proceso, un juego cuyas reglas son inventadas y obedecidas. Después creo que me libré un poco de esta aritmenomaniaquez, pero manteniendo la preocupación por la estructura. Y ahora nuevamente estoy muy interesado en todas estas preguntas. No involucrando el lenguaje matemático, pero pensando en el lenguaje como un juego con reglas. Diría un juego racional o un juego de probabilidad con un grado máximo de lógica. Esto es central, ¿verdad? Porque esto último es central, ¿no? O sea, no trato ahora de que las cosas sean como la matemática, pero como la matemática hay un lenguaje y hay reglas y hay que jugar con ellas para crear lo que queremos crear. Sí está claro eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estas ideas de experimentación y juego en la literatura por parte de él ponen en cuestión la noción de límites de la literatura, tanto en la producción como en la percepción. Para empezar, es un libro que no se acaba de leer. Eso es algo completamente experimental, porque ¿qué sentido tener un libro que no acabas de leer? O sea, no hay un final, el conflicto es eterno, no está claro, ¿no? En realidad, su libro es un manifiesto, una defensa y una ilustración del principio fundamental de Olipo, la literatura potencial. De los miembros de Olipo, quizá
quizá no alcanza a leer arriba, no sé qué dice. ¿Qué dice usted, lee? Porque a mí me tapa. Me lo Ah, puse muy arriba. de los miembros de Olipo, quizá Roubaud es quien más ha Ah, puesto a las matemáticas a trabajar en sus textos. correcto. Él ha trabajado mucho en la sistematización y rigor en la literatura, como todos los del grupo. Él se vio influenciado por el grupo Bourbaki. Para él, el grupo Bourbaki es una especie de surrealismo, pero totalmente ajeno a la literatura. Una de las virtudes de la matemática es que repara la ruina de las reglas. Así lo escribe, ¿no? Por eso está entrecomillado. Repara la ruina de las reglas. Si recordamos a Queneau, el lenguaje es un juego de reglas. Así, para el grupo, la noción de regla en la poesía oulipiana debe de ser considerada en forma muy seria. O sea, aquí sí tenemos presente que Bourbaki trató de darle un fundamento riguroso a la matemática, ¿no? Desde la teoría de conjuntos, ¿no? Porque pensaban, después de todo lo que pasó a principios del siglo XX, que para el conferencista de la plática pasada, no era una crisis, pero pues Buraki se dijo, hay que arreglar esto no está bien, no está bien fundamentada la lógica de cada una de las cosas, vamos a escribirlo, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces aquí esa influencia es lo que tienen aquí para el grupo, ¿no? Es los 60, o sea, Bourbaki ya había empezado, ya había hecho mucho para ese entonces. Entonces, Roubaud tenía dos principios. Un texto escrito según una restricción debe hablar sobre esa restricción. Un texto escrito según una restricción matematizable debe contener las consecuencias de la teoría matemática que ilustra. El cuento La princesa Hopi o El cuento del labrador, basado en un grupo de 4 elementos, debe de tomar en cuenta las propiedades combinatorias de este grupo. O sea, yo tengo 4 elementos, entonces en el cuento debe tomar en cuenta todas las posibles permutaciones entre estos 4 elementos. Tiene otros escritos de él que considera este principio. Una de las figuras, hasta aquí está bien, no voy muy rápido, o sí Todo voy muy bien. rápido. Muy Bien, bien. bien. Ujú. Una de las figuras matemáticas que más duramente ha fascinado a Roubaud es, sin embargo, aquella sobre la que se basa la forma poética fija conocida como la sextina. La Lyonnais, no sé cómo se pronuncia en francés, Ujú. Lyonnais, ofrece una definición concisa de esta forma. Una sextina es una serie de estrofas, cada una compuesta por 6 versos que terminan en 6 palabras diferentes. O sea, son estrofas, cada compuesta por 6 versos y cada una de ellas termina en 6 palabras diferentes. La estructura de cada estrofa se deduce mediante la permutación de la estrofa precedente, de modo que el poema solo puede contener 6 estrofas, ya que una séptima estrofa simplemente repetiría la estructura de la primera. O sea, es como un grupo cíclico, ¿no? Georges Perec fue parte del grupo y realizó varios trabajos con respecto a la literatura y matemática. Él era matemático también. Pero aquí nos concentramos en uno. En su novela La vida, Instrucciones de uso, ya estamos hablando de 1978, la acción se desenvuelve, o sea, ya estaba el boom latinoamericano, ¿no? La acción se desenvuelve alrededor de un edificio de departamentos en París. El edificio tiene 10 pisos verticales y 10 unidades horizontales, o sea, es como un cuadrado grande, ¿no? De 10 por 10 con 10 cuadraditos y 10 cuadraditos. Mirando el edificio de frente, uno puede concebirlo como un enrejado de 10 por 10 cuadrados.
parecido a un juego de ajedrez o a un tablero del juego de ajedrez. De hecho, adaptará el juego de hacer pasar un caballo por todas las casillas de un tablero de ajedrez para la organización de esa novela en este de 10 por 10. Cada casilla que visita el caballo corresponde a un espacio en el edificio de apartamentos imaginario, que es de la novela de Perec, y a un capítulo que trata sobre las personas que habitan ese espacio. Matemáticamente, el problema que plantea el recorrido del caballo puede abordarse de forma más provechosa a través de la teoría de gráficas, ¿no? Porque puedes hacer una gráfica en un recorrido, ¿no? Aunque el problema en sí es mucho más antiguo que esa rama de las matemáticas. El problema del que el caballo pase por todas las casillas de un tablero es más antiguo del origen de la teoría de gráficas. También agrega un elemento combinatorio a la novela. Ve el edificio como una matriz de 10 por 10. Así tiene dos letras por cada casilla, o números, como querramos, asociados a cada departamento. Usa las permutaciones de los índices permitiéndole intercambiar los departamentos. Esa novela estaría buena leerla, creo. El último experimento que se menciona es el de Jouet, Poemas de Metro, basado en la práctica histórica de su cultura y en la misión de Olimpio, análisis y síntesis. O sea, aquí tenemos otro principio, ¿no? Importante del grupo, análisis y síntesis. De vez en cuando es lo que le escribe, ¿no? De vez en cuando escribo poemas, no sé qué dicen. No sé por qué escribió De tan vez en arriba. cuando escribo poemas de Metro. Este poema es Ajá, uno de ellos. aquí va. ¿Quieres saber qué es un poema de metro? Supongamos que tu respuesta es sí. Aquí tienes entonces lo que es un poema de metro. Un poema de metro es un poema compuesto en el metro durante la duración de un trayecto. Un poema de metro tiene tantos versos como estaciones tenga tu trayecto, menos uno. El primer verso se compone en la cabeza entre las dos primeras estaciones del trayecto, contando la estación de partida. Se transcribe en papel cuando el tren se detiene en la segunda estación. El segundo verso se compone en la cabeza entre la segunda y la tercera estación del trayecto. Se transcribe en papel cuando el tren se detiene en la tercera estación y así sucesivamente. No se debe transcribir cuando el tren está en movimiento. No se debe componer cuando el tren está detenido. El último verso del poema se transcribe en el andén de tu última estación. Si tu trayecto implica uno o más transbordes entre líneas del metro, el poema tendrá dos o más estrofas. Si por mala suerte el tren se detiene entre dos estaciones, ese es siempre un momento delicado en la escritura de un poema de metro. Por último, yo pensó en la posibilidad, otra vez no leo, Por último, yo pensó en la posibilidad de hacer un viaje en el metro donde pasara por todas las estaciones de una sola vez. con un mínimo de posibles intersecciones duplicadas. Le pidió a su compañero matemático y miembro del grupo, Pierre Rosenthal, designar un itinerario para él. Como él hacía teoría de gráficas y le encontró la trayectoria más pequeña, ¿no? Para recortar todas las estaciones. Es ese diseño matemático lo que le permite hacer un poema. Yue tomó su viaje en abril 18 de 1996, salió a las 5:30 am y terminó a las 9 p.m. Obtuvo un poema de 490 versos distribuidos en 48 estrofas. O sea, se la tomaba muy en serio. Ujú. ¿Y qué pasó? Eso es lo que tengo ya. Describe un poquito más otros ejemplos de este tipo, ¿no? De cómo escribieron. Son ejemplos de cómo utilizaron sus principios para escribir esto, ¿no? El artículo es muy largo. Si no lo han leído, vale la pena leer al menos las últimas páginas porque Ajá. trae unos ejemplos más, ¿no? Que Sí. son interesantes, pero yo creo que la idea del grupo está clara. Lo que no queda claro en el artículo, y no es lo que no me gustó, fue precisamente esto de esto, ¿no? Esta aserción. Que no argumentan nunca por qué creen
que el trabajo de los surrealistas parecido ilustra que algunas de las ideas matemáticas influenciaron a artistas y escritos. Eso no me queda claro a mí por qué. Sí, habría que leer la referencia. Sí. Sí. Sí, bueno, yo sí Rumbo. lo leí y Ajá. de hecho, justo hoy pensaba decir que quería participar en el seminario con entonces ya me lo ganaste, Ah, pero está bien porque a mí es algo que me ha interesado mucho tiempo, pero, pero pues me comprometo a hablar la que sigue y podría ser tal vez el capítulo anterior o el hay uno que también toca un poco lo mismo, ya no me acuerdo, ahorita te digo cuál capítulo es. ahorita lo pongo aquí. Pero si quieres comentar de... Sí, no, y te puedo no, comentar ahorita con de esto. Sí, sí, sí. De hecho, tengo unos ejemplos. Ahorita te Ah, digo algunos ejemplos. De hecho, porque leyendo a ver, te digo, ah, sí, tal vez, digo, ahorita luego te confirmo, pero tal vez yo les pondría el capítulo 12, que es el anterior, en que habla 12. habla sobre randomizing form, stochastic and combinatorics in post-war literature, que habla sobre pues Este. el azar, ajá, el azar y pues también habla de Ulipo, ¿no? Pues Y sí. bueno, eh, pues sí, digo, para saber de Ulipo, pues yo les recomiendo este libro que se llama Olipo Compendium. No sé si se ve. ¿Eh? Si lo dejas, a lo mejor. Yo no lo veo muy bien. Se ve A ver, como No. déjame, blur. borroso. Aquí es que tengo el Ah, es que sí, tienes. déjame. ¿Verdad es Sí, que vale mucho la pena lo de Olipo? Yo sé casi nada, pero sí me interesa aprender más. Voy a bajar el libro. ¿Otra vez cómo se llama? Olipo Compendium. O sea, es como una enciclopedia de Olipo y de hecho empieza con el 100.000 millones de poemas. Digo, Oh, es una traducción al inglés, pero bueno, el original es francés. Y bueno, leyendo este artículo hay una cosa que me llamó la atención, porque o sea, porque digo, a mí les digo, me ha interesado esto y he escrito algunas cosas. Son los principios estos de Roubaud, ¿no? Que dice, si usas una restricción, el texto tiene que hablar de esa restricción y la otra, si la restricción es matematizable, pues tienes que usar las consecuencias de la teoría matemática que hay. Entonces, si me permiten, les quisiera mostrar dos o cosas que he escrito Ujú. que siguen el principio de Roubaud que yo no sabía que existía, pues, ¿no? Entonces, déjenme comparto. qué súper buena onda que te metiste en eso. Es que está muy divertido, está padrísimo. A ver, Yo ya estoy bajando el compendio. ¿Dónde lo si lo conseguiste? consigues, no, si lo consigues electrónico, pásamelo porque yo no lo pueden conseguir. Digo, a mí me lo regalaron. Denme 5 minutos y se los paso. Ok. Ajá. A ver, entonces se los leo. Primero se los leo y luego ya pues les digo, pues, dónde está o por qué sigue el principio de Roubaud y dónde está. Entonces, es ausencia. De hecho, aquí, pues, obviamente está la referencia a Olipo, que es Serreper Pérez, que es pues, Pérez, acaban de decir, Javier, que fue uno de los miembros de Olipo, y además esta frase es una palíndroma. Dice, ausencia. Te despiertas y aparentemente nada es singular. Parece un día usual, aunque hay una señal en el ambiente que indica que falta. ¿Quién sabe qué? Más falta. Su ausencia es casi imperceptible e intentas rechazar ese sentir y seguir tus actividades habituales. Nada más intentas, sin alcanzar a desechar esa imagen de ausencia que se mantiene en el ambiente. Una ducha de agua helada te permite deshacerte brevemente de esa inquietud. Te secas lentamente y te diriges a buscar tu vestimenta. Desarreglas las prendas del estante, incapaz de decidir qué vestirás. Finalmente, te das cuenta que en vez de buscar calcetines y una camisa adecuada, buscas ese ente que falta, entre calcetines, entre camisas, en cada lugar del gran estante. Dejas de pretender la búsqueda de las prendas de vestir y de manera decidida buscas la entidad faltante en la amplitud de la recámara, entre las sábanas, al pie de la cama, en la esquina de cada pieza. Tratas de actuar sin desesperarte. Intentas recapitular detalladamente tus actividades de días precedentes para descubrir si extraviaste alguna pertenencia. Nada. Sigues sin llegar a tu mente esa remembranza que te dará la calma.
¿Qué diantres falta? Te preguntas sin cesar, sin llegar a una respuesta que te satisfaga. Súbitamente te llega la idea que puede ser la clave del enigma. ¿Qué tal si es la ausencia de alguien? Tal vez alguien que crees presente en tu vida y que se fue sin que te percataras. Tal vez tú te encuentras ausente para alguien que te quiere. Piensas y piensas sin hallar a nadie quien pudiera ser y dudas que pueda ser alguien. Sin saber qué buscas, temes mirarle de frente sin percatarte de su existencia. La ausencia satura tu ser íntegramente. Sabes que será insufrible vivir así y decides que prefieres la muerte. Subes a la terraza de tu inmueble y caminas hasta el límite de la pequeña barda. Trepas a ella, te encuentras a 6 niveles de altura. Al llegar aquí, te preguntarás si llegará al final sin que sepas qué falta. Ya sin esperanza alguna, bajas la mirada, repentinamente la ves. Ahí está, es ella y te das cuenta que faltaba. Te das cuenta que la extrañabas y que es difícil vivir sin ella. Bueno, ese es el primero. Y el otro es también chiquitito. Se llama Inacción Dinámica. Alampara. Un cuarto sencillo a media luz en el segundo piso de un hotel de 4 estrellas. Frente al televisor dormido, sobre la gran cama king size, él en estado pensativo. Llamada discreta pero firme a la puerta. Ella con su sonrisa de poliedro infinito. Miradas Qué bonito. mutuas, fijas e intensas durante un momento. Momento de deseo y fantasía. Puerta cerrada, abrazo impetuoso y prolongado, beso inflamado y húmedo, cuerpos sobre la cama entrelazados, bocas adheridas, silencio total, muchas cosas dichas sin una sola palabra pronunciada, botones desabrochados, escote increciendo, blusas inertes sobre las sábanas, una mano usualmente experta, pero en esa precisa ocasión torpe por los nervios, lucha campal contra el broche de ganchito, sostén finalmente sobre la alfombra, pechos menudos y firmes, hipnotizantes, al descubierto, semidesnudez, mirada sobre mirada, labios sobre oreja, sobre cuello, sobre clavícula, labios sobre pezón erguido y tembloroso, ojos entrecerrados, corto suspiro. Después de algunas maniobras coordinadas, desnudez total de ambos, contemplación recíproca, detonación de una explosión indescriptible de millones de caricias, abrazos, besos. Finalmente, cuerpos fundidos, almas compenetradas, orgasmos sensuales y gemidos simultáneos. Inacción dinámica, fin del momento. Hola, hola. Abrazo largo, apretado y fraternal, beso casto sobre la mejilla, interrogante con voz pausada y vacilante. ¿A dónde? Mínimo un café. Y máximo, sonrisa esbozada, mirada imperturbable, extensa y de cubo duplicado. Asentimiento con voz aún más vacilante. Ok, un cuarto sencillo a oscuras en el segundo piso de un hotel de 4 estrellas. Pues, bueno, entonces, el primero está inspirado por una novela del mismo Perec, Georges Perec, que se llama Le Revenant. No, perdón, La Disparición, la Desaparición, que es una novela que, en francés en la que no usa la vocal que es la vocal más usada en francés. Y entonces, pues este texto no usa la letra O, que bueno, no es lo más usada en español, pero... Y entonces, y entonces se fijan, pues la estructura del texto es no usa la U y el texto está hablando de que falta algo, ¿no? O sea, es como autorreferencial, ¿sí? Y de hecho, bueno, pues aquí también la estructura del texto se puede ver que pues este texto está aquí y de repente aquí hay una separación del último párrafo, porque es un texto que está escrito en segunda persona, ¿no? Y hasta aquí, bueno, el narrador le está hablando pues, a alguien. Pero aquí el segundo párrafo, como que ya no es parte de la narración, sino más bien aquí el segundo párrafo, el autor le habla al lector. Le está diciendo, al llegar aquí, pues vas a pensar que va a terminar el relato sin que sepas qué falta, ¿no? Pero dice, bajas la mirada, repentinamente la ves, ahí está, es ella, te das cuenta que falta, te das cuenta. ¿Por qué? Porque en mi nombre está la O. Entonces, si bajas la mirada, ahí la ves. ¿Sí? Entonces, pues es un poco autorreferencial en el sentido de que usa la restricción y pues, el mismo texto dice pues lo que está, o sea, hace referencia a ello, ¿no? Oye, me En el gustó otro, mucho. Está muy padre lo que gracias. hiciste. Gracias. De hecho, pues, pues el título, lo que uno ve es que es un oxímoron, ¿no? O sea, pues no puede haber inacción que sea dinámica, ¿no? O sea, es dinamismo, pues ahí no hay inacción, ¿no? Hay acción.
Entonces, pues eso pasa un poco el texto, que el texto como que, ¿qué pasa? Pues hay alguien en un hotel, y toca la puerta, llega la chica, y digo, no queda claro, pero uno de los dos se imagina todo esto, ¿no? Porque justo dice momento de deseo y fantasía, entonces pasa todo esto, ¿no? Y aquí dice inacción dinámica, fin del momento, o sea, refleja el oxímoro, ¿no? O sea, en la mente de alguien, de uno de los dos personajes está pasando todo esto, pero pues no pasa, ¿no? Es una inacción dinámica. Y y bueno, entonces, bueno, ya se saludan y pues ya le invita el café, el otro le insinúa y pues ya tampoco sabemos qué pasó, ¿no? Si el cuarto de hotel se queda a oscuras solito o se queda con las personas, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la restricción? Pues cuando tú escribes un texto pues en el lenguaje, ¿qué es el elemento que describe la acción? Pues el verbo. Pero este texto no tiene ni un solo verbo conjugado, entonces no hay acción. Pero parece que sí la hay, es pura descripción, ¿no? O sea, no hay ni un solo verbo conjugado. Entonces, el mismo texto está reflejando pues, cómo está escrito. Y bueno, es esto. Y bueno, tengo otro, pero que más bien también es autorreferencial, pero no, realmente no es que tenga nada más es autorreferencial, no es que tenga una restricción, pero es un poemita que escribí hace poquito como ejercicio de un taller que fui, que dice, yo solo soy, así, sin virtudes ni pecados, sin adornos ni defectos, sin pretensiones ni adjetivos, existiendo, solo pronombre, verbo y adverbio. Yo solo soy, de esta manera, ni callada ni estridente, vocalmente sencilla, como monoptongos, solo tengo un tip. Yo solo soy, en las buenas y las malas, de ida y vuelta, de derecha a izquierda, de frente y de reversa, en toda circunstancia, palindrómicamente la misma. Digo, porque el poema está hablando de la frase yo solo soy, ¿no? Que es monovocálica, o sea, además tiene voz y además es palindrómica. Si la leemos al revés, pues dice lo mismo. Estaba tosiendo. ¿Qué te has divertido? Ah, sí, sí, la verdad, sí. En este artículo menciona el cuento, novela de este cuate que quita la O. También está Sí, mencionado sí. ahí. O sea, de hecho, tiene dos novelas. Una es La disparición, que no usa la E, y yo creo que todas las Ajá. E's que se guardó la puso en otra que se llama Le Revenant, que es solo con E. O sea, sí, este tipo es impresionante. Y de hecho, sí, les recomiendo que lean La vida manual del usuario. O sea, obviamente cuando uno lo lee, no, así como lo que buscaba leer, pues de entrada no ves lo que hizo esto ¿no? Del caballo, digo, pues tú no. Y también usa otros recursos ahí de cómo la escribió, ¿no? Otras cosas matemáticas, pero está súper bonita. O sea, sí es, sobre todo este cuate es muy bueno para escribir, así, y la novela tiene una estructura, o sea, de hecho, pensándolo bien, ahorita que hablamos del principio de Roubaud, también es un poco así, ahorita que lo pienso, porque como que habla un tema principal en la novela son los rompecabezas, y al final uno se da Ajá. cuenta que la novela es como un rompecabezas.